que hemos estado hablando previamente, pero buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias por el poder venir a, bueno, el interés que habéis tenido en la jornada. La verdad que hemos tenido muchísimo interés y estamos completamente convencidos que van a seguir entrando participantes. Indicaros que esto es un ciclo de jornadas que estamos haciendo desde la oficina CEA PYME de Cámara de Zaragoza. En la oficina CEA PYME estamos para dar soporte a las pymes de la región. Estamos para poder asesorar y poder hacer consultoría sin ningún coste a las empresas de la región. También lo indicaremos al final. E indicaros que ahora mismo, pues como bien sabéis, tuvimos un pequeño percance en nuestro edificio principal y estamos ahora desplazados en las oficinas que tenemos en calle Un Castillo. Tenemos una oficina para poder atenderos cualquier duda que tengáis acerca de cualquier proceso de transformación digital, ya sea en la parte web, ya sea en la parte de procesos, en la parte de clientes, en cualquier área que vosotros consideréis que necesitéis ayuda. No dudéis en poneros en contacto con nosotros y podemos agendar una reunión, tanto presencial como online, y estaremos encantados de poder dar soporte y poder ayudaros en cualquier tema de digitalización que vosotros tengáis encima de la mesa. Al final, muchas veces existe desconocimiento de todo lo que se puede hacer, otras veces a lo mejor estamos abrumados por todo el ruido ambiental que hay, ¿no? Pues hay muchos términos que se están utilizando mal y eso hace pues, que podamos tener un poco de confusión. Entonces, estamos aquí para vosotros. Nos podéis, os mandaremos un enlace durante el webinario para que os podáis apuntar, para poner vuestras dudas y a partir de ahí, pues bueno, que sepáis que esta es vuestra casa. Hoy tenemos una jornada muy interesante, tenemos un webinario. A mí la palabra webinario desde la pandemia me da un poco de cosa decirla. Hubo demasiados. Tenemos una jornada, ¿no? Al final es una pequeña píldora, ¿no? De conocimiento sobre la masa, sobre la mejora, para mejorar la tasa de conversión de nuestro e-commerce, ¿vale? Creo que todo el que tiene un e-commerce, pues al final lo que quiere, obviamente, es tener la máxima tasa de conversión y poder tener el mayor número de ventas posible. Entonces, nos parecía muy interesante. Contamos hoy con Michel Vallés, que la verdad que un, es un experto en esto. Tampoco la palabra experto también me gusta utilizarla correctamente porque hay mucho experto, pero en tu caso sí que es verdad, Michel. Eres Analytics Manager en Fluent 101 y la verdad es que tiene muy buena pinta la presentación, así que no pierdo más tiempo o no os quito más tiempo y todo tuyo. Pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, como decíamos, vamos a tener un webinario, vamos a tener una primera sesión, que la presentación va a durar pues, en torno a los 40 o 50 minutitos, en los que vamos a ver lo primero, que es el CRO, ¿de acuerdo? Esta disciplina que se escucha mucho por Internet y cómo vamos a aplicar esa metodología para aumentar la tasa de conversión de vuestro e-commerce, ¿de acuerdo? O de vuestros negocios digitales. El objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito el temario. Sí que vamos a hacer una intro, hablaremos de tasas de conversión, qué es el CRO, qué no es el CRO, unas pequeñas estrategias básicas, cómo hemos aplicado estas estrategias en un caso adaptado a los conocimientos que vamos a ver y dejaremos unos entre 15, 10, 5 minutillos al final, según el ritmo que podamos, según la inercia que cojamos durante la presentación, para que vosotros nos preguntéis dudas, ¿de acuerdo? Em, Hemos adaptado la presentación a todos aquellos usuarios que estáis iniciando en el mundo digital, ya tenéis una página web, ya tenéis un e-commerce y estáis en esta fase de, vale, yo ya tengo mi activo digital, pero quiero madurarlo, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver, bueno, vamos a hacer una pequeña aproximación al CRO, explicaremos qué es el CRO, qué implica, qué partes tiene, cómo vamos a aplicar la metodología de CRO y comprenderéis que, oye, si es un webinar de mejora de la tasa de conversión, ¿por qué estamos hablando ahora de CRO? ¿De acuerdo? ¿Cómo es esa disciplina o cómo podemos mejorar esta tasa de conversión del e-commerce a través de un marco de trabajo que lo definiremos durante el CRO? Y después, ¿cómo podréis aplicar estas técnicas o este marco de trabajo que vamos a explicar durante esta horita a vuestro negocio digital? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de negocio, de página web, de vuestro site, de vuestros activos en Internet, eh,
puede ser que vosotros dediquéis como el 100%, ¿de acuerdo? Que tengáis un negocio puramente digital en el que toda vuestra actividad comercial la hagáis durante la página web, o que vuestra página web, ¿de acuerdo? O vuestro e-commerce sea como una parte dentro de todo vuestro ecosistema. Antes de empezar, sí que os quiero plantear unas preguntas en abierto, ¿de acuerdo? Para que vayáis pensando y reflexionando, porque luego esto lo vamos a orquestar con el resto de contenido que vamos a ver durante la presentación. A estas preguntas, ¿de acuerdo? Sí que podríais empezar a responder, ¿de acuerdo? Internamente. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? O sea, ¿cómo conseguís ingresos? Cuando desde la analítica digital siempre decimos cuál es vuestro modelo de negocio o cuál es vuestro objetivo, siempre hay un macro objetivo de acuerdo que incluso se omite, ¿no? Porque todos los negocios, salvo organizaciones gubernamentales pues, dedicadas a, bueno, organismos del gobierno, etcétera, o ONGs, todo lo que son pymes bueno, o negocios, que es la mayor parte del panorama nacional, ¿de acuerdo? Todos, al final el objetivo es tener un beneficio. Y el beneficio pues, se calcula pues, los costes menos ingresos o ingresos menos costes para darlo en positivo, ¿de acuerdo? Una vez conocéis el cómo aumentar vuestros beneficios, aspectos que tenemos que responder, ¿de acuerdo? Ingresos, a qué clientes vais o a qué clientes estáis destinados, cómo vuestra empresa crea y entrega el valor a estos clientes, ¿de acuerdo? Salvo que seáis únicos haciendo lo que hacéis en vuestro negocio, siempre vais a tener un competidor y habrá una serie de características que os diferenciarán entre ellos, ¿de acuerdo? También tendréis que saber en qué consiste vuestra actividad. Vamos a hablar hoy básicamente de e-commerce, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de e-commerce es venta de productos a través del canal digital o venta de productos online. Puede ser una venta de productos físicos que enviaremos a través de un transportista. También se puede hacer CRO en este tipo de funnels. O también puede ser una captación de leads, puede ser una venta de, perdona, una venta de servicios digitales, puede ser, ¿de acuerdo? Cualquier estrategia en la que vosotros utilicéis los negocios digitales, cómo vamos a poder obtener rendimiento o cómo vamos a poder mejorar ese rendimiento eh, para cada uno de vosotros. También cómo aportáis valor a vuestros clientes, lo que hemos dicho en el primer punto. Si, salvo que seáis los únicos en hacer lo que vosotros hacéis, cómo vais a poder potenciar vuestra propuesta de valor, ¿de acuerdo? Cómo potenciar aquellos puntos que os diferencian frente a los competidores para que sea algo que active palancas de conversión para que los usuarios que aterricen en vuestros negocios digitales, en vuestras páginas web, al final terminen convirtiendo. Cuando hablamos de términos de conversión, siempre hablamos de una compra en nuestro negocio digital, ¿de acuerdo? Dedicado a los e-commerce, en una captación de leads, en un envío de formulario en aquellos usuarios, digo, en aquellos negocios digitales en los que estéis dedicados a tengo un formulario de contacto y una vez que me dejen su información, a partir de aquí empieza otro proceso que puede ser totalmente offline, como pues, llamo por teléfono, paso a visitar, etcétera, o puede ser una venta de servicios. Y luego, lo que comentamos al principio de la presentación, vuestra página web o vuestro e-commerce, ¿qué papel juega en vuestro canal digital? Si tenéis un B2C, si tenéis un B2B, ¿cuál es el uso que le estamos dando a la página web? Y cómo la página web forma parte de todo vuestro ecosistema. Lo he dicho, hay negocios que pueden ser puramente digitales, en los que solo vamos a tener como único canal de venta, único canal de captación la página web, y otros casos en los que podremos ver que, bueno, dentro de vuestro negocio, pues la página web es una parte, pero no tiene por qué ser ni la principal forma de venta, ni siquiera la principal forma de captación de clientes. Y ahora sí que vamos a hablar un poquito de CRO. Vamos a empezar un poco con la parte negativa, o que no es solo el CRO. Cuando hablamos de CRO es la abreviatura del Conversion Rate Optimization, ¿de acuerdo? O la optimización de la tasa de conversión. Veremos posteriormente cómo se calcula esta tasa de conversión y cómo podemos optimizarla, ¿de acuerdo? A menudo, cuando hablamos de CRO o, oye, quiero optimizar mi tasa de conversión, se asocia a partes, ¿de acuerdo?, de las disciplinas que no están mal, ¿de acuerdo?, si las englobamos como parte de un proceso mayor. Estas definiciones per se, ¿de acuerdo?, o de forma aislada,
no van a definir qué es el cerreo, pero bueno, sí que nos pueden dar un poquito de idea de cómo puedo utilizar este marco de trabajo que me ofrece el cerreo para optimizar la tasa de conversión. El cerreo no consiste en hacer testing, ¿de acuerdo? No consiste solamente en hacer un diseño original y una variante. Eh, no está relacionado únicamente con mejorar la experiencia del usuario que aterriza en el sitio, em, pues a través de cambios, a través de imágenes, a través de reglas de negocio. No solamente es eso. No se basa en persuasión, no solamente se basa en persuasión, no solamente es aplicar em, todos los, todos los conocimientos que tenemos de analítica, todo el análisis de datos llevados a la acción, y no es únicamente, y esto ya es un poquito más controversial, utilizar dark patterns, ¿de acuerdo? Dark patterns, para aquellos que no estéis familiarizados con el término, es con un poco técnicas, un poco de hacking que también se asocia, ¿no?, al hacking visual, de cómo yo distribuyo diferentes elementos en la web, ¿de acuerdo? Para que el usuario haga, en este caso cuando hablamos de dark patterns, haga sin querer acciones que a mí me interesan. Por ejemplo, se asocia a si yo pongo un botón de comprar en verde, tendrá una mayor tasa de conversión que si yo asocio este botón de comprar en un color rojo, ¿de acuerdo? Esta primera idea es porque se asocia al verde bueno y rojo malo. Luego habrá que contextualizarlo, porque si quizás tu marca es de color rojo, a nivel de diseño, quizás colocar un botón de color verde, pues quizás no es lo mejor, pero si yo cambio el texto para hacer que sea más específico, para indicar al usuario qué es exactamente lo que se espera que haga ese botón, pues sí que estaremos utilizando una metodología de CRO en positivo. ¿Cómo utilizar estos dark patterns vamos a decir, en negativo, ¿de acuerdo? Imaginad que o sea, que nosotros ponemos un botón de añadir al carrito, pero simplemente engañamos al usuario y ese botón ya directamente ejecuta la compra. Pues este es un dark pattern, ¿de acuerdo? Estamos forzando al usuario a hacer una acción que, tal y como tenemos estructurada la página, no es el objetivo. Y esto, bueno, pues puede generar ventas al principio, pero el coste de la desconfianza que genera en el visitante, pues al final hace ni que quiera volver a comprar y sobre todo pues, que quiera devolver el producto o que quiera escalarlo, ¿de acuerdo? Hay un caso, ¿de acuerdo?, de dark patterns que fue pues, sonado a principios de año, que fue, pues, sobre todo en este término y condiciones que nadie lee, en el que cuando tú comprobabas un producto, automáticamente te suscribía al modelo, pues, a un modelo de pago recurrente mensual hasta que tú te dieras de baja. Además, el coste era muy pequeño, por lo que cuando se producía este tipo de funnels de venta un poco sí que estaban explicados, pero bueno, estaban en una parte muy oculta, pues tú cuando comprabas un producto estabas automáticamente suscribiéndote a este modelo de pago recurrente mensual. Sí que estaba este modelo, ¿de acuerdo? Sí que estaba explicado, pero bueno, luego, pues a través de procesos legales se detectó que era un dark pattern, ¿de acuerdo? Como que esta suscripción, pese a estar explicada, no estaba con la suficiente claridad en los términos y condiciones, por lo cual pues, se tuvo que devolver todo aquello ingresado de más por ese modelo de suscripción. Y bueno, y al final la empresa pues tuvo sus problemas legales, ¿de acuerdo? Más allá de la desconfianza y la mala reputación que tuvo la empresa, pese a que ellos argumentaban que ese modelo de suscripción sí que estaba explicado. Lo único que pues estaba en unas políticas de privacidad que no estaban muy accesibles de cara al usuario, pero que sin embargo ellos tenían la obligación de esta información ser clara, ser transparente y ser concisa, ¿de acuerdo? Ahora sí que vamos a hablar del CRO, de que sí que podemos considerar el CRO. El CRO es metodología, ¿de acuerdo? Es metodología que además va a unir como diferentes disciplinas digitales con mucho más concretas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de CRO, siempre buscamos como potenciar el desempeño y la eficacia que tenemos en una página web. Además, este enfoque, un poco de metodología CRO, siempre tiene como unos pasos, ¿de acuerdo? Desde una formulación de hipótesis, la creación de estrategia, medición de resultados y la implementación de mejoras. Estos pasos los veremos durante el día de hoy
y vais a ver que todo va a tener un sentido y al final es una forma ordenada de hacer las cosas. Cuando hablamos de metodología, van a ser como qué pasos tengo que seguir para hacer cerreo, ¿de acuerdo? Para que mi rato de conversión pueda aumentar o no pueda aumentar, porque cuando hablamos de cerreo, eh, hablamos de una formulación de hipótesis, pero veremos que estas hipótesis no tienen por qué ser siempre ciertas, ¿de acuerdo? Y para saber si algo funciona o no, qué mejor manera de probarlo. Además, cuando hablamos de CRO también, es una disciplina que integra diferentes áreas de trabajo. Em, Desde la analítica digital, el UX, ¿de acuerdo? Experiencia de usuario o diseño de interfaces. Posteriormente lo veremos como UX UI. Gestión del tráfico, em, técnicas de medición, de implementación, de mejoras de tiempos de carga, incluso el desarrollo, ¿de acuerdo? Estas patas, de acuerdo, veremos cómo en cada uno de los procesos que hablamos del marco de trabajo de CRO, veremos cómo aplican y cómo intervienen dentro de cada uno de pues, estos pasos para que nuestra tasa de conversión del e-commerce mejore. El CRO no es algo que hagamos una vez y ya esté hecho el CRO, ¿de acuerdo? El CRO al final es un proceso de mejora constante y es un evolutivo. Desde que se empieza a hacer CRO, nunca se termina de hacer CRO. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay hipótesis que se pueden desarrollar y siempre hay diseños que se pueden adaptar, porque el CRO que estemos haciendo hoy quizás no es el mejor CRO que podamos hacer dentro de 10, 15 años, incluso en un cortito de tiempo, ¿de acuerdo? Un periodo más corto. Cuando hablamos, por ejemplo, de por qué el CRO que hacemos hoy eh, no tiene por qué ser el mejor CRO que hagamos dentro de X meses, es porque cuando nosotros nos dedicamos pues, a un público, este público va a estar afectado por variables exógenas, ¿de acuerdo? Como subida de precios, que nosotros tengamos que subir los precios porque nuestros costes aumentan, nuestro coste de distribución es elevado. Entonces, todas estas variables exógenas que a nosotros nos afectan, pero que también afecta al usuario, como siempre decimos, como el caso de la pandemia, ¿no? Como los negocios digitales durante el tiempo de pandemia se tuvieron que poner las pilas porque para muchos pasó de ser una página web a ser el único modo de captación de ingresos, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el CRO es una mejora constante y teniendo claros cuáles son los procesos, pues a veces podremos elaborar unas hipótesis contextualizadas en tiempo y forma a las necesidades que tenemos actualmente, pero esto no quita que luego tengamos que volver a iterar sobre estas soluciones para ver si siguen siendo válidas. Em, el CRO sí que persigue una máxima y es la eficiencia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de mejorar la tasa de conversión, veremos más adelante que siempre vamos a buscar un ratio, ¿de acuerdo? Y este ratio se puede conseguir pues, a través de cuáles son el número de tráfico que yo soy capaz de recoger frente al número de conversiones. Y hablamos de conversiones, puede ser una venta, puede ser un envío de formulario, puede ser una suscripción a un servicio recurrente o puede ser la descarga de pues, un material digital. Las competencias, antes hablamos anteriormente que el CRO está formado por 4 disciplinas. Las vemos aquí. Análisis de datos. Sin datos no hay hipótesis. Y además hay una premisa que dice que tú no puedes mejorar aquello que no puedes medir, porque si tú no eres capaz de medir cuáles son las acciones que realiza el usuario dentro de tu activo digital, no vas a poder saber en cuál de aquellos puntos está la mejora o existe una mayor caída. Si hablamos de un e-commerce como un funnel, ¿de acuerdo? Desde que el usuario entra hasta que el usuario termina comprando, pues entra, ve la página de categoría, em, accede a la ficha de producto, añade al carrito, empieza el checkout, pone su dirección de entrega, eh, pone su información de pago y al final se formaliza la compra, ¿de acuerdo? Si yo soy capaz de medir todo esto a través de analítica digital vamos a poder crear nuestro funnel. Y si en uno de esos funnel, ¿de acuerdo? Lo veremos en el ejercicio más adelante, vemos que hay una caída mayor de la esperada, aquí es donde vamos a poder empezar a hacer CRO y a diseñar hipótesis. La experiencia de usuario, lo que se conoce como la creación de interfaces, ¿de acuerdo? Vamos a diseñar la página web, por lo menos la capa frontal, también va a estar implicada, dado que una vez que sepamos
dónde está el gap, ¿de acuerdo? Dónde está el problema que hemos detectado a través del análisis de datos, vamos a poder ofrecer una alternativa visual, ¿de acuerdo? A este proceso. También la tecnología va a estar implicada porque va a ser quien va a orquestar esta es mi hipótesis que hemos definido con el análisis, esta es la recomendación base a este gap que hemos encontrado al principio, esta es mi recomendación que te ofrezco a nivel visual. La tecnología va a hacer que esto sea posible, pues a través de un desarrollo backend o alguna herramienta que veremos posteriormente de SAP, ¿de acuerdo? En el que yo voy a tener como mi parte original y luego voy a tener una variante. Esta variante va a ser el fruto del desarrollo de la hipótesis y el análisis de datos. Y luego el tráfico, porque podemos hacer que nuestras estrategias de CRO no vayan destinadas al 100% de los usuarios que aterrizan en nuestro sitio. Podemos destinar como estas mejoras solo para un grupo pequeño de usuarios que hayan cumplido algunas acciones y también podemos hacer que estas variantes de diseño o estas propuestas de mejora solo sea para un determinado grupo de usuarios que hemos captado a través de diferentes canales. Un ejemplo. Yo quiero llevar a mis usuarios a una landing, ¿de acuerdo? Una landing es la primera página que ve el usuario una vez que aterriza en nuestro sitio. Y sin embargo, nosotros, que tenemos como eh, el control de lo que pasa en nuestro negocio digital, yo sí que puedo diseñar una landing pues, que sea atractiva, ¿de acuerdo? Quizás para una estrategia de emailing. Si yo envío un email a mis contactos para que accedan a esta página, yo puedo activar estrategias de CRO, estrategias de mejora de conversión, solamente para aquellos usuarios que han accedido a través de esta landing, ¿de acuerdo? A través de estas estrategias de email. Cuando hablamos de CRO, hablamos también de una métrica, ¿no? De cómo mejorar nuestra tasa de conversión o ratio de conversión o porcentaje de conversión. La métrica es muy sencilla. Número de objetivos cumplidos partido número de sesiones. Cuando hablamos de objetivos cumplidos, es lo que hemos comentado anteriormente. Puede ser una compra, puede ser un envío de formulario, puede ser una suscripción. Pero además, em, estos objetivos cumplidos dedicados al e-commerce no tienen por qué ser únicamente transacciones. Si recordáis cuando hemos hablado del funnel, hemos dicho, por ejemplo, un añadir al carrito. Puede ser que añadir al carrito sea algo que nosotros planteemos en las hipótesis y que a nosotros nos interese mejorarlo, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que mucha gente accede a la página del producto, pero que muy poquitos añadir el producto al carrito. Puede ser que cuando estemos elaborando esta hipótesis, el añadir al carrito sea un objetivo. Entonces, para calcular esta ratio de conversión, veremos el número de sesiones eh, que necesito para que un usuario haga un añadir al carrito. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de e-commerce. Genero 10 ventas, pero para estas 10 ventas necesito 300 sesiones. ¿Cuál va a ser el cálculo? 10 partido 300, un 0,03. Y además el ratio de conversión siempre se explica con valores porcentuales, ¿de acuerdo? En este caso, si yo tengo 300 sesiones y 10 ventas, mi ratio de conversión será del 3,33. Hemos dicho que para hablar un poquito de CRO vamos a necesitar medir, aquí ya estamos midiendo sesiones, ¿de acuerdo? Hablamos de captación y además hablamos de ventas. Pues yo con estas dos métricas ya puedo empezar a calcular cuál es el ratio de conversión de mi e-commerce. Además, hablamos de sesiones, pero yo no estoy seguro de si conocéis la diferencia entre una sesión y un usuario. Para ello, vamos a empezar a medir y utilizaremos la herramienta de Google Analytics, ¿de acuerdo? Es una herramienta gratuita cuya implementación es relativamente sencilla y vamos a ver la diferencia entre sesiones y usuarios y también veremos todo aquello que podemos definir como objetivos. Para hacer un símil con el mundo offline, usuarios es un concepto cercano a persona y sesiones es un concepto cercano a la visita. Llevado al negocio online, imaginad que tenéis un herbolario y en este herbolario, pues nosotros tenemos identificadas diferentes personas y esta persona mínimo va a entrar una vez a nuestro negocio, ¿de acuerdo? A nuestro negocio, a nuestra tienda. Puede ser que esta persona, este usuario, acceda una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces tendremos que calcular cuántas veces esta persona entra físicamente a nuestro negocio y para que se realice una venta. En el caso de antes,
Si esta persona entra 10 veces y hace una compra, hablaremos que el ratio de conversión va a ser de un 10%. Y nuestro objetivo va a ser que compre. ¿Vale? Y el objetivo que hemos definido es que compre. ¿Cómo vamos a llevar esto al negocio digital? ¿Vale? Os pongo un pequeñito ejemplo. A través de, si buscáis en Google, ¿de acuerdo? GA4 Google Merch Shop, os aparecerán como 3 enlacitos, ¿de acuerdo? Para los ejemplos que vamos a ver ahora, clicad en el primero y llegaréis a esta pantalla, ¿de acuerdo? Llegaremos a Google Analytics. Es necesario que esto lo hagáis a través de una cuenta pues, con Gmail o si tenéis cuenta empresarial con una G Suite, ¿de acuerdo? Que esté dentro, pues que tenga Google Drive, que tenga Gmail, etcétera. Una vez accedéis a esto ya podéis tener como una cuenta demo o si tenéis ya vuestro Google Analytics pinchado en vuestra página, ya podréis ver que se empiezan a recolectar datos. Vale, una vez hemos entrado, si vamos a este panel, clicamos en el segundo icono, veremos ciclos de vida y adquisición de tráfico. Una vez hemos clicado aquí, veremos el grupo de canales que hemos comentado antes. Por ejemplo, si yo envío un correo electrónico y ya tengo al usuario captado a través de este canal, ¿de acuerdo? Pues veremos cuántos usuarios y cuántas sesiones hemos generado a través de estos canales. Hay muchos canales, ¿de acuerdo? Está el tráfico orgánico, lo que se conoce como el SEO, el tráfico de pago, el paid. Este tráfico de pago luego a su vez puede ser en motores de búsqueda, puede ser en redes sociales, puede ser en diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Tráfico directo, que se autodefine muy mal, pero bueno, el tráfico directo es si yo ya tengo un negocio online, que el usuario ponga directamente nuestra página, ¿de acuerdo? Por ejemplo, camaradecomercio.com o .es. Si yo la pongo directamente sobre la barra de búsqueda y no he pasado ni por una red social, ni por un anuncio, ni por un email, si yo escribo directamente este enlace en la barra de buscadores y accedo al sitio, esto se conoce como tráfico directo o lo que también se llama tráfico de marca, ¿de acuerdo? Google Analytics lo detecta como tráfico directo. Una vez hemos accedido aquí, tenemos usuarios y sesiones. Si recordáis el ejemplo que hemos puesto de herbolario, usuarios es un concepto similar a personas y sesiones es un concepto similar a visitas. ¿Cómo se traduce esto a los canales digitales? Usuarios es un concepto asociado a las cookies, ¿de acuerdo? Cuando entráis a un negocio digital y aparece un aviso de ¿quieres aceptar las cookies? Y aceptamos. En ese momento pasas a ser un usuario registrado por Google Analytics, que es la herramienta que estamos viendo. Y además has generado un usuario y has generado una sesión. Si tú luego vuelves a esta página con el mismo navegador, mismo ordenador, etcétera, si el usuario luego vuelve a visitar vuestra página, ya habrá generado entonces otra sesión. Para que se generen diferentes sesiones, tiene que haber un periodo de inactividad de 30 minutos entre una primera visita y una segunda visita. Esto llevado al entorno offline, ¿de acuerdo? Al ejemplo del herbolario. Si el usuario entra por la mañana, ve los productos y luego entra por la tarde con un periodo de inactividad de 30 minutos y en esta segunda sesión es cuando realiza la compra, el ratio de conversión para este usuario, y si solo tuviéramos un nuevo usuario en el herbolario, sería de un 50%, porque a pesar de que tengo una persona, un usuario, he necesitado 2 visitas para que el usuario finalmente cumpla el objetivo. También en Google Analytics vamos a ver, o estamos viendo, cómo puedo ver cuáles son los objetivos definidos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las conversiones? Clicaremos en este segundo icono, ciclo de vida, interacción, conversiones. Además, aquí vais a ver conversiones y eventos. Eventos van a ser todas aquellas interacciones que el usuario puede realizar y, sin embargo, no todas aquellas acciones que el usuario puede realizar van a ser consideradas conversiones. Por ejemplo, yo puedo medir que el usuario interactúe con un buscador, pero esto no puede ser o no consideramos que sea un objetivo clave de negocio. Entonces, en eventos voy a tener registrado todo lo que realiza el usuario y en conversiones solo aquellas acciones del usuario que ya tengo medidas que sí que son claves o forman parte de mi estrategia del negocio digital. Y ahora vamos a ver cuál es esta metodología de CRO o cómo vamos a aplicar esas disciplinas que hemos visto anteriormente para hacer que nuestra tasa de conversión del e-commerce, del negocio digital, mejore. Lo primero, adquirir información, recopilar información cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de
información cuantitativa, siempre vamos a hablar de cantidad, ¿de acuerdo? De números. Para ello, Google Analytics. Y cuando hablamos de datos cualitativos, hablamos de cómo, ¿de acuerdo? Mapas de calor, grabación de sesiones, etcétera. Luego sí que veremos como un par de herramientas, ¿de acuerdo? Por si queréis empezar a implementar y cómo se orquesta dentro de la metodología de CRO. Una vez tenemos este pozo de información, además se dice que la información es poder, ¿no? Es una frase muy denostada, pero al final, cuando estemos elaborando las hipótesis, esta información que estamos recopilando va a ser el aval de que realmente podéis implementar una metodología de CRO basada en algo, y este basado en algo va a ser datos cuantitativos y cualitativos. Una vez sepamos qué es lo que está haciendo el usuario, tenemos los eventos y tenemos el tráfico, ya podemos definir este funnel e idear, ¿de acuerdo? Desde fórmulas sencillas, fórmulas complejas. Si yo, una vez que he creado este funnel, veo que hay uno de los pasos que tiene una caída muy grande, aquí ya puedo empezar a pensar de, aquí hay un problema, vamos a ver cómo mejorarlo. Y vamos a plantear diferentes soluciones visuales. Y finalmente, una vez que yo ya tengo planteada cuál sería la solución, cómo ejecuto y cómo analizo los resultados que he recogido. Cuando hablamos de adquisición de información, vamos a tener como tres fases internas, ¿de acuerdo? Primero definir, primero medir o implementar las tecnologías necesarias para que esta medición sea posible y luego vamos a ver que de toda esta medición cuáles son los objetivos que realmente están alineados con mi negocio. Por ejemplo, yo puedo tener este e-commerce, ¿de acuerdo? Este sitio de venta online y también puedo tener un formulario. ¿Puede ser el formulario un evento? Por supuesto. ¿Es el formulario, salvo que tengan alguna estrategia de captación de leads, puede ser el formulario de contacto algo que esté alineado con mi negocio digital? Pues depende. Si normalmente eso es un e-commerce, no, porque en los e-commerce es donde suelen escalar dudas. Pero si yo tengo mi zona de contacto, porque además soy un B2C, ¿de acuerdo? Además de vender al público, también me interesa la captación de contactos empresariales. Sí que puedo tener este B2B y un formulario de contacto que sí que forme parte de mi objetivo, ¿de acuerdo? Además de la venta. Revisar que los datos sean correctos, ¿de acuerdo? Que tengamos veracidad y confianza en los datos y encontrar problemas de uso. Cuando hemos analizado esta información, ver en qué proceso realmente está la mayor capa de mejora. Os recomiendo estas cuatro herramientas, ¿de acuerdo? Para empezar, hay muchísimas más. Tres de ellas son gratuitas, ¿de acuerdo? Google Analytics para datos cuantitativos, Hotjar para datos cualitativos, permite hacer tres mapas de calor en diferentes páginas, hasta un máximo de 500 sesiones y además permite la grabación de sesiones. Estas dos primeras son gratuitas. Google Search Console para el análisis de tráfico orgánico, ¿de acuerdo? El SEO y una de pago, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy yo la considero la mejor, Visual Web Optimizer, que nos va a permitir de cara a una vez definida una hipótesis, yo planteo dos soluciones visuales y puedo orquestar que determinadas acciones lleven un usuario a una variante de diseño, pero poder repartir el tráfico también si no impacto en esta versión, ¿de acuerdo? Que al usuario podamos mostrar la versión original. Cuando hablamos del proceso de ideación, vamos a recopilar la información cuantitativa y cualitativa que teníamos anteriormente y aquí empezaremos a diseñar soluciones e ideas y esto lo integraremos con los diferentes equipos, con diseño, con tecnología, con marketing, con negocio, incluso con contabilidad, porque cuando hablamos de propuestas visuales, ahora es porque estamos como en esta primera fase de CRO, pero también podemos mejorar nuestros servicios a través de diferentes reglas de negocio, como por ejemplo, no es lo mismo hacer un 50% que un 2 por 1. Pues quizás si yo lo que quiero optimizar es el número de pedido medio, ¿de acuerdo? O el número de unidades que vendo por cada pedido, pues quizás me interesa hacer un 2 por 1. Sin embargo, si me interesa aumentar el ticket medio, quizás me interesará hacer un 50%. ¿De acuerdo? Esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que integrar diferentes reglas de negocio y tenemos que integrar a todas las partes implicadas que están relacionadas con la capa digital. Además, el objetivo es resolver los problemas que hemos encontrado en la fase de análisis de datos. Este es un ejemplo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Eh, yo tengo un funnel de 3 pasos. Veo productos, añado al carrito y hago la compra. Yo aquí veo, ¿de acuerdo? En este análisis que desde la gente que ve el producto a la gente que añade el carrito hay un abandono de un 79%.
que yo considero que puede ser una tasa muy alta. Aquí, ¿de acuerdo? Este dato que puede venir de Google Analytics, aquí entra Hotjar. Entonces puedo ver a través de un mapa de calor que me va a decir el recorrido del usuario o a número de clics, cuáles son los sitios donde interactúa el usuario. Esta es la forma cualitativa en la que el usuario navega. Pues yo puedo ver que el usuario clica mucho en la imagen y no tanto en el Add to Cart, ¿de acuerdo? En el botón de añadir al carrito. ¿Qué significa esto? Si yo me encuentro a través de este mapa de calor, puedo ver que el usuario tiene más interés en ver cómo es este producto, ¿de acuerdo? Cuáles son los detalles, si está contextualizado, sobre todo cuando hablamos de, pues, como en este caso, relojes. Quizás es interesante ver cómo queda en la mano, si es grande, si es pequeño, ¿de acuerdo? Que todo tiene un, ¿de acuerdo? Todo tiene un marco, porque quizás un reloj pequeño en una muñeca, en una muñeca grande puede verse distinto que un reloj pequeño en una muñeca pequeña, pero por lo menos ya damos un contexto, ¿de acuerdo? Ya estamos como contextualizando nuestra fotografía de producto, ¿de acuerdo? Dentro de cuál va a ser el caso de uso que le va a dar el usuario cuando lo reciba, ¿de acuerdo? Se puede hacer también CRO solamente cambiando las imágenes y poner cuál es la que me genera o más ventas o mayor interacción con el usuario. Pues puedo tener esta original en la que solo muestro la fotografía del producto y sin embargo puedo tener como una variante de diseño en la que no estoy mostrando de primeras esta fotografía de producto, sino lo puedo tener contextualizado. Un ejemplo, si yo estoy vendiendo un reloj de lujo, quizás me interesa contextualizarlo pues em, en una muñeca, con alguien que lleve un traje, o con alguien pues, en un contexto, ¿de acuerdo? En un entorno. Sin embargo, si yo quiero vender otro tipo de producto, pues quizás me interesará contextualizarlo de otra forma. Si es un reloj deportivo, si es un reloj elegante, si es un reloj multifunción, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que analizamos este mapa de calor, yo puedo ver los clics que recibimos en el producto y los clics que veo en el Add to Cart. Y una vez yo ya tengo esta propuesta visual, puedo hacer esta variante de control y la variante, ¿de acuerdo? La variación, lo que se conoce como un TSA-B. Siempre la A va a ser la variante de control o lo que teníamos inicialmente y la B va a ser nuestra propuesta, ¿de acuerdo? El cómo creo que puedo conseguir un mejor ratio de conversión con esta propuesta visual. Además, vosotros podéis decir, vale, yo no hago TSA-B, pero yo tengo una fotografía y luego la cambio. Si tenéis mejoras o no tenéis mejoras, esto puede verse implicado a cuál es vuestra, si ha cambiado o no la inversión en captación, si hay un factor exógeno, sociopolítico, poblacional que pueda estar impactando en esa decisión. Puede ser estacionario, puede ser incluso el día de la semana, que también afecta en los ratios de conversión. Puede ser que sea a principio, final de mes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de CRO, siempre intentamos contextualizar la versión original y las variantes al mismo tiempo, para que esas variables exógenas no estén afectadas. Y una vez hemos publicado este TSAB a través de Visual Website Optimizer, vamos a eh, poder analizar si realmente esta solución que hemos propuesto o si la variante de diseño funciona, ¿de acuerdo? Y nos vamos a enfocar en aquello que no esté funcionando bien. Eh, También hay otro dicho que si algo funciona, no lo toques. Pues con el CRO vamos exactamente a lo contrario. Vamos a tocar aquello que no está funcionando. ¿De acuerdo? Y una vez hemos hecho esto y podamos hacer nuestros aprendizajes de el cambio que yo he propuesto está funcionando, ya no lo aplicaremos solo a un test A/B, lo aplicaremos para todos los usuarios. El tipo de información que vamos a recibir, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de, si yo tengo mi variante de control, he cambiado el botón de Add to Cart a verde y he cambiado el botón del Add to Cart a azul, ¿de acuerdo? Esto es un test ABC. El A, el control, B, una variante y la C, otra. Y yo puedo ver a través del tiempo, ¿de acuerdo? Durante el periodo que el experimento ha estado activo, puedo ver cómo ha funcionado, cuál ha sido el ratio de conversión de la variante verde y el ratio de conversión de la variante azul para determinar un ganador. Ahora vamos a ver cómo puedo aplicar o cuáles son las estrategias, ¿de acuerdo? En las que el análisis de datos, el tráfico, el UX/UI, ¿de acuerdo? La capa visual y el desarrollo convergen en este marco de trabajo llamado CRO. Lo primero vamos a ver cómo definir una hipótesis o cuáles son
las características que tiene que tener una declaración para que pueda ser considerada una hipótesis válida. La hipótesis resuelve un problema y tenemos que explicar el cómo lo va a resolver a través de unas técnicas que veremos a continuación. Una vez tenemos la hipótesis, vamos a construir una propuesta, ¿de acuerdo? Una propuesta de mejora que esté basado en el punto 1, ¿de acuerdo? En la definición de la hipótesis. Y una vez lo tengamos todo orquestado y hayamos lanzado esta propuesta de mejora, ser capaces de analizar si la propuesta de mejora nos da hallazgos, nos da datos, si estas pruebas han sido exitosas o no, porque además cuando hagamos CRO, no todas las propuestas tienen que ser mejor que la original, pero sí que nos vamos a llevar un aprendizaje. Podremos ver si lo que realmente estamos aplicando funciona o por lo menos podremos ver cosas que hemos aplicado que no funcionan, que también es un gran aprendizaje para aplicar en siguientes iteraciones de un proceso de CRO. La definición de la hipótesis es una suposición a la que vamos a dar una probabilidad y ver qué efecto tiene. Y esto está asociado al método científico. Vamos a tener que hacer una asociación de variantes para ver si lo que estamos proponiendo es cierto o no. Cuando hacemos una asociación de variantes o una covariación es, si yo modifico X, veré reflejado el resultado en Y. ¿De acuerdo? El caso de antes, si yo modifico las fotografías de mi ficha de producto, veré un efecto en el add to cart, ¿de acuerdo? En los clics en el botón de añadir al carrito dentro de la ficha de producto. Vamos a hacer un mini paréntesis y vamos a ver un ejemplo de CRO aplicado al mundo offline, ¿de acuerdo? De James Lead, ¿de acuerdo? En el siglo XVIII. Bueno, James Lead era un médico que sí que vio que aquellas ciudades que eran portuarias tenían muchos más casos de escorbuto, ¿de acuerdo? Entonces se puso a investigar. Empezó a recoger datos. Ya vio que los casos de escorbuto eran mayores en ciudades portuarias y las que no. Estas ciudades portuarias es donde se producía el intercambio de mercancías, había marineros, etc. Lo que hizo fue examinar cuáles son las variables que están detrás de esa actividad, ¿de acuerdo? Y vio que los marineros la población, era nuestro nicho que mayor escorbuto reportaba y por eso estos datos estaban registrados en zonas portuarias. Vio que la falta de alimentos, pues como frutas y verduras, durante los viajes, al ser producto perecedero, se descartaban, ¿de acuerdo? Y al producirse este descarte de vitaminas, aumentaba el escorbuto, ¿de acuerdo? Aquí ya empezamos a ver una correlación de si yo selecciono un país entero, ya estoy viendo en qué ciudades hay mayor escorbuto y además estoy analizando por qué se produce este escorbuto, que es porque los marineros no tenían acceso a, pues a estas frutas y a estas verduras porque en los viajes no aguantaba. Entonces lo que hizo James Lead fue, voy a coger a un grupo de marineros y a ellos sí que les voy a dar frutas y verduras o en este caso los podría suplementar pues, con vitaminas, ¿no? Con vitamina C. Y vio que para este grupo de usuarios, ¿de acuerdo? Para esta variante, vio que los casos de escorbuto se reducían. Entonces, definió la hipótesis, hay una correlación de si yo aplico X, veré los resultados en Y. Entonces, definió una hipótesis, la ejecutó y luego analizó y vio que aquellos marineros que estaban, vamos a decir, suplementados, pero que tienen una mejor alimentación, finalmente pues, reducía los casos de escorbuto registrados en aquellas ciudades que eran portuarias. Siempre vamos a hacer, cuando hagamos una hipótesis, tiene que ser de forma afirmativa, tiene que estar relacionado con dos variables, tiene que ser sometibles a prueba, ¿de acuerdo? Yo tengo que ser capaz de publicar estas pruebas, estas hipótesis y valorar y tener medidas aquellas variables que son de correlación y luego tiene que ser explicativo. Si yo aplico vitamina C, los casos de escorbuto se reducen. ¿Cómo sería la hipótesis que debió realizar James Lead para hacer esta prueba, este test AB? El consumo regular de alimentos en vitamina C, como naranjas y limones, está positivamente relacionado con la prevención de escorbuto en los marineros, lo que significa que aquellos que consuman más vitamina C tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad en sus travesías en el mar. Recogemos el ejemplo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Una tasa de abandono del 70%.
¿de acuerdo? El 79%, perdonad. Y una vez que he visto esto a través de Google Analytics de mis datos cuantitativos, voy a mi ficha de producto y veo cualitativamente qué es lo que está pasando. Vamos a definir esta hipótesis. Tenemos un ratio de abandono del 79% en el proceso de compra. Si aumentamos el número de clics en el botón de comprar, cambiando el texto de Add to Cart a comprar ahora, conseguiremos un mayor número de compras. Para ello, vamos a destinar la mitad del tráfico a la versión original y la mitad a la variante con el cambio en el texto del botón. Este reparto del tráfico entre la original y la variante la va a orquestar Visual Web Optimizer, ¿de acuerdo? La herramienta de testing que hemos visto anteriormente. Y una vez hecho esto, vamos a recibir que en la original, ¿de acuerdo? Que es la que está en negrita, que es aquella que no tiene personalización, vamos a ver un ratio de conversión del 0,7. Sin embargo, en aquella que hemos hecho el cambio, en aquella que hemos realizado la personalización, el ratio de conversión es del 1,3. Y ahora lo vamos a ver con un caso de uso adaptado a, a toda esta teoría que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a definir una Michel, hipótesis. disculpa que Sí, que te interrumpa, por avisarte, 9:48, ¿vale? Para que tengas los vale. tiempos en cuenta. Vamos, nada, 5 minutitos y pasamos a preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto, Definimos, gracias. definimos una hipótesis, estamos acabando ya, ¿de acuerdo? Si mostramos a los usuarios a lo largo de todo el proceso de compra el beneficio de los gastos gratuitos a partir de 20 euros, más usuarios serán conscientes del mismo, ¿de acuerdo? De esta regla de negocio que hemos hablado anteriormente. Por lo que se reducirán las fricciones en la toma de decisión y aumentará el valor medio del pedido, lo que veremos en los KPIs como el AOV, ¿de acuerdo? El Average Order Value. ¿Cómo voy a segmentar este tráfico? Uno muy sencillito, grupo de control y un 50% del tráfico al grupo de variante. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Conseguir más ventas y aumentar el ticket medio. Pero además, esto puede estar asociado a objetivos secundarios, como aumentar el número de accesos al checkout, el número de productos que yo genero a través de una venta, y luego objetivos no estratégicos, ¿no? Aumentar la tasa de conversión, que va a ser una consecuencia de aplicar la hipótesis a través de este marco de trabajo del análisis de datos, diseño de variantes, orquestarlo con la tecnología y finalmente poder analizar qué es lo que realmente ha sucedido y cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores clave que vamos a valorar, pues ingresos, transacciones, ratios de conversión y el número de inicios del checkout. Y vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Yo tengo en una aplicación, porque estamos hablando mucho de páginas web, de negocios digitales, pero tened en cuenta que esto también puede ser aplicado eh, a aplicaciones, ¿de acuerdo? No tiene que, o sea, el CRO no está solo asociado a negocios que sean puramente web, sino esto también lo podemos hacer en una aplicación. ¿Vale? Os pongo, esta es la original, en el que había un texto que es sigue el añadir ketchup y en la variante sí que le decimos que tiene un envío gratuito por 7,55 euros más. Y además, en ambos, ¿de acuerdo? Esto ya estaba orquestado. Yo le puedo añadir productos y el ratio y la cifra por la que estamos ofreciendo este envío gratuito por 7,55 euros más se va reduciendo. ¿De acuerdo? Para que el usuario pueda, desde este módulo de cross-selling, añadir productos para que tenga el envío gratuito. Luego, por decisiones visuales, se decidió bajar el de añadir más ketchup, pues se bajó un poquito más abajo. ¿Ok? Entonces, ya he definido la hipótesis, punto A. Ya he analizado los datos, veo cuál es la original y cuál es la variante y cuál es la solución que yo propongo para este 50% del tráfico. Vale. Y una vez esto está publicado a través de Visual Web Optimizer, yo ya puedo analizar. ¿Vale? En mi variante, Ya, que no, como he hecho, limpias. Limpias, filtros, de todo, ¿eh? Vale, 3 cuartos en una y un cuarto de depósito en otra. vale, Que había puesto 0, ¿ves? vale. 0, digo, no. Y hay os un voy a cuarto. mutear a todos porque creo que alguien está hablando, ¿vale? Entonces, es que está de arriba. Te viene, ¿no? Te va Un bien, ¿no? momentito. Este color. Sí. Hay una avispa. Ah, En casa está dura. Vale. A ver si te Em, pones mejor el dinero. no os puedo Yo mutear, guardo ahí un pero poco hay así alguien que en el está... cajón. A ver si os puedo mutear, ¿vale?
Ya está, perdonad, ¿eh? Nada, nada, que es que estaba escuchando voces, digo, no sé si soy solo yo. Vale. Lo dicho, en esta variante, ¿de acuerdo? El tráfico es similar, ¿de acuerdo? Pues, 400 sesiones arriba abajo. El número de accesos al checkout, similar, ¿de acuerdo? Si realmente, si tengo más sesiones, es posible que tenga más accesos al checkout por una cuestión de ratios. Si uno de cada 10 usuarios acceden al checkout y no hago nada, tanto para la original como la variante, va a ser prácticamente igual. Y aquí empiezo a ver cosas. Aumento el ratio de conversión en un 2%, que parece una chorrada, pero un 2% de mejorar el ratio de conversión por haber hecho un cambio en el visual es una barbaridad, ¿de acuerdo? Cuando vosotros hagáis análisis, em, si veis que, jolín, es que la mejora es un 2%, o 2 puntos porcentuales en este caso, es un resultado muy bueno. Todas aquellas acciones que tengamos una mejora en el ratio de conversión, pues bienvenidas, ¿no? Y vamos a ir aplicando diferentes estrategias de CRO o vamos a iterar diferentes procesos para que el ratio vaya aumentando según hacemos este tipo de experimentación. Además, al aumentar el ratio de conversión, van a aumentar las ventas. Os fijad, aquí solo he aumentado unas 200 ventas. Pero es que además, y aquí es donde viene lo interesante, el ticket medio aumenta una barbaridad. Pasamos de 14 euros a 21 en la variante, ¿de acuerdo? En lo que estamos proponiendo. ¿Y esto cómo se traduce en ventas? Pues 26.000 euros de beneficio, ¿de acuerdo? Hablamos de beneficio sobre ventas, ¿de acuerdo? Luego habrá que descontar transporte, producto, todo el tema de costes, habrá que descontarlos. Pero con este ejemplo que hemos visto, en este caso práctico, ya podemos ver cómo haciendo un cambio y haciendo, o sea, un cambio que viene originado de un análisis, podemos generar 26.000 euros más durante el tiempo que el experimento está en activo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Damos tiempo, si queréis, damos 5 minutitos para preguntas-respuestas o para que me compartáis qué os ha parecido la presentación. Muchísimas gracias, Michel. ¿Tenéis alguna pregunta? En el chat hemos visto que estabais preguntando por la presentación, pero ¿tenéis alguna pregunta para lanzar ahora? Os podéis desmutear directamente, ¿eh? No O tenéis escribir problema en por el abrir chat, micros. como estéis O más escribir por el cómodos. chat, eso es. Hola, yo sí que preguntaría algo muy a nivel técnico que no sé si aplicado es interesante para todos, pero Sí, claro. sobre la herramienta que has usado. Sí. Esta herramienta supongo o sea, no tiene que conectarse con tu e-commerce ni nada, actúa en el navegador haciendo Sí, cambios sí, es meramente visuales. totalmente, se ejecuta directamente sobre el cliente, es client-side. Hay otras herramientas que ofrecen soluciones server-side, pero esto puede estar alojado en el servidor de la propia herramienta, ¿de acuerdo? No es un recurso de tu propio servidor, pero sí que te puede afectar en tiempos de carga, ¿de acuerdo? Porque Sí, al final es bueno, un recurso más que estás metiendo y, bueno, puede ser que el tiempo de carga se reduzca. Además, no hemos hablado de tecnología, pero cuando mostramos este aviso se produce un flicker, ¿de acuerdo? Se produce un parpadeo, que esto se puede arreglar desde tecnología, ¿de acuerdo? Aquí sí que hay que hacer cambios en el código y sí que hay que añadir como un pequeño fragmento para que el usuario no perciba que hay un cambio, ¿de acuerdo? Como hay este pequeño parpadeo. Además, es una sensación que a día de hoy, dado que el cerreo se está extendiendo, el usuario la deja de percibir como algo extraño porque se produce en muchos sitios, ¿no? Pero cambios en el servidor a nivel, además, incluso te diré que más allá de la implementación de poner la herramienta en la página, si es un WordPress, pues puede ser a través de un plugin o a través de instalar un snippet en las cabeceras. Em, este tipo de implementaciones muchas veces son codeless, ¿de acuerdo? Bueno, esta herramienta en concreto te permite hacer estos cambios visuales, ¿de acuerdo? Sin tener que meter código por lo menos para estos casos, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un cambio de comportamiento, si queremos, por ejemplo, que el slide, en vez de pasarse automáticamente, se haga a través de botones, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos que programar, pero se puede programar directamente sobre la plataforma. Sin embargo, si es un cambio un poquito más sencillo, como puede ser un cambio de color, un cambio en el texto o simplemente reordenar diferentes elementos, se puede hacer a través de estas herramientas que ofrecen como un editor visual que es bastante cómodo,
por lo menos para empezar. Cuando ya queramos hacer cosas más complejas, sí que va a ser necesario meter recursos destinados a la programación. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Sí, estoy muteado, pero sí. Ok, gracias. Nos preguntan, Vale, ¿cuánto cuesta la perfecto. herramienta? Sí. Aquí sí que os recomiendo que valoréis diferentes herramientas. Nosotros utilizamos Visual Web Optimizer, pero hay más, ¿de acuerdo? Un poco tienen que estar ligadas a necesidades y sobre todo compatibilidades. No es lo mismo una página que solo tenga una página, valga la redundancia, tipo un SPA, que pues tengamos una app, que tengamos un web view dentro de la app, etcétera. Los costes os lo tarificará el comercial de Visual Web Optimize o cualquier otra herramienta como puede ser A/B Testing, Optimizely, Dynamic Yield, etcétera. Hay muchas soluciones de A/B Testing. Antiguamente y desgraciadamente contábamos con Google Optimize, que era la favorita y era gratuita, pero a partir de septiembre ya no la contamos con ella. Sí que es verdad que, bueno, a raíz de esto, pues más plataformas están dando como este trial bastante más serio, ¿de acuerdo? Pues más días, con mayor capacidad de acción, etcétera. Testad las herramientas o probad las herramientas que pues, para vosotros la curva de aprendizaje sea más sencillo en base al expertise y también aquellas que os resuelven los problemas, ¿de acuerdo? Aquellas que son compatibles con vuestro negocio y que podéis hacer como este tipo de testing que os estamos proponiendo y que son viables, ¿de acuerdo? Y una vez detectáis, pues hablad con los comerciales, negociad el precio, formas de pago, etcétera. Los precios pues pueden ir desde unos 27 euros al mes hasta miles, ¿de acuerdo? Depende del tráfico, depende de lo que queramos hacer y también dependerá del número de experimentos que queramos tener activo y del número de visitantes que son impactados por estos experimentos. Vale, tenemos un minutito más. Si alguien quiere alguna pregunta. Si necesitamos, Nosotras, o sea, si necesitamos alargar 5 minutos más, no pasa nada, que no os preocupéis. Somos germánicos en el tiempo, pero yo creo que un poco de flexibilidad. Eso es. Contadnos. hola, nosotras sí teníamos una pregunta, Michel. Nos Sí, gustaría saber exactamente, o sea, qué porcentaje de error puede tener Google Analytics, porque entiendo que, claro, si un usuario no acepta las cookies, va a tener eso un es. fallo. Si de repente se conecta con una IP diferente, te puede contabilizar más de uno. Si hay un borrado Eso de es. caché, también supongo que hay una diferencia de datos. Y cómo se puede paliar, por ejemplo, tema de que, claro, si llega un usuario directo, como nos ha pasado a nosotros últimamente, ¿no? Hemos visto en la última semana una subida en los directos que nos aparece como not set. Por lo tanto, es muy difícil controlar exactamente, vale, yo tengo una cantidad de tráfico directo, pero yo no puedo controlar exactamente cómo ha llegado el usuario previamente. ¿Cómo podríamos, Vale. digamos, Has, solucionar o encontrar la solución? has comentado cosas muy interesantes como puede ser, ¿se acepta o no acepta las cookies? Aquí por temas de legalidad solo podemos aceptar a aquellos usuarios, o sea, solo podemos registrar a aquellos usuarios que sí que aceptan cookies. A los que no, pues desgraciadamente no los podemos tener en Google Analytics. Si borra caché o no borra caché, a día de hoy no tenemos solución a ello, dado que es el propio usuario quien decide borrar esos identificadores para generar unos nuevos. Temas de cambio de IP no me preocupan tanto porque como el identificador es a nivel de cookie y la cookie se mantiene a nivel de navegador, aunque cambie el ISP, ¿de acuerdo? Aunque las DNS pues, le den otro número, ¿de acuerdo? O se conecte a otra dirección de IP. Si es el mismo navegador, el mismo ordenador, a nivel de cookie va a estar identificado igual. Lo que tú comentas de que habéis tenido un aumento del tráfico directo puede ser derivado a muchas cosas. Uno, que estéis promocionando vuestro sitio. Esto vamos a hablar de suposiciones, ¿de acuerdo? Porque habría que entrar en muchas más, pero doy un par de detalles. Puede ser que estés haciendo algo de captación, esta captación no esté correctamente etiquetada. Y hay dos tipos de etiquetados. El manual, que hay que poner las UTMs. Para ello te recomiendo que utilices el Campaign Builder, que lo pone Google, ¿de acuerdo? Y te dirá, pues pon tu página, pon la fuente, pon el medio y pon la campaña. Y una vez esto lo tienes etiquetado, ese notset verás que bajará porque tú ya le estás dando a nivel de URL, en los parámetros de get, cuál es la información de ese tráfico del usuario. Entonces, como ya le das esa información, tu tráfico directo bajará. Y luego tenemos el etiquetado automático. Si estás trabajando con Facebook, con Google Ads, con TikTok, con LinkedIn, con Pinterest, etcétera,
te dejan poner como un etiquetado automático y enlazar tu cuenta de Google Analytics con estas herramientas de anunciantes, en los que, pues a través de un chorizo en la URL ilegible, vas a ver que esa información que es ilegible, una vez que tienes conectadas las herramientas, hacen match y te va a devolver esa información, ¿de acuerdo? Hay muchos retos sobre la identificación de usuarios, pero bueno, el futuro apunta a un futuro cookieless en los que no vamos a necesitar cookies, a los fingerprint, que serán únicos para cada uno de nuestros usuarios, pero bueno, a nivel de legalidad ya están diciendo que es más invasivo este fingerprint que la identificación por cookies, así que todavía no tenemos una solución en firme más allá que la de cookieless, ¿de acuerdo? Otra opción que puedes tener es análisis de Apache de logs del servidor, que eso no identifica personas, pero sí que identifica actividad del servidor, ¿de acuerdo? Y esto está por encima de las cookies, esto está por encima del bien y del mal, porque es la actividad, son los ciclos, ¿de acuerdo? Es el esfuerzo que está haciendo tu servidor y esto está asociado a las cargas, ¿de acuerdo? Y las cargas están asociadas a las visitas. Eh, Cualquier duda, pues dame un toque y lo veremos un poquito más a fondo, pero bueno, yo creo que con los etiquetados, una buena estrategia de cookies, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estrategia de cookies es pues, mostrar un aviso que sea correcto, que el botón sea accesible, que no haya recarga de página, etcétera, ¿de acuerdo? Importante lo de la recarga porque te aumentará el tráfico directo. Si cuando clicas y recarga, tu tráfico directo aumentará porque no tiene el referer. Tema apasionante, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay muchas cositas que sí que podemos ir mirando. Empezaría por estas y si ninguna de estas te soluciona, pues habría que ir un poquito más al detalle. Pero estos son como los grandes éxitos de por qué mi Google Analytics no mide todo lo que debería medir. Más allá del porcentaje de error que tienen las herramientas, que se estima en torno a un 5%. Vale, vale, gracias. Nada, La verdad es que es muy interesante que lancéis preguntas ya más técnicas, porque al final este es el valor que queremos aportar dentro de este tipo de jornadas. O sea que muchas gracias por la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿O queréis que cualquier pregunta, tal y como os hemos estado poniendo en el chat durante la jornada, cualquier pregunta que tengáis, podéis contactarnos a la oficina CERAPyme, tenéis ahí los formularios, tenéis los datos de contacto, tenéis todo en el chat. Podéis llamar directamente a la Cámara de Comercio de Zaragoza y preguntar por la oficina CERAPyme, os con nosotros. Estamos varias personas también monitorizando los correos, así que cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto con nosotros y nosotros os ponemos en contacto si vosotros deseáis con Mitchell. Por nuestra parte, agradeceros mucho. Lo primero de todo, agradecerte a ti, Mitchell, tu tiempo, la dedicación, porque al a final preparar vosotros. una presentación de 1 hora hay que hacerla bien y la verdad es que has hecho una muy, muy buena presentación. Enhorabuena. Y a todos vosotros, pues gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por el interés y que tenéis las puertas abiertas de Cámara de Zaragoza y de la Oficina CERAPyme para todo lo que necesitéis. Recordaros, no es conocido, pero eh, podemos daros asesoría en cualquier inquietud que tengáis para transformar digitalmente vuestra empresa, ¿vale? No tiene coste, está subvencionado por fondos europeos. Entonces, que sepáis que tenéis aquí pues vuestro pequeño departamento de digitalización si lo necesitáis y que os podéis poner en contacto con nosotros cuando lo deseéis. Así que por nuestra parte, pues bueno, prácticamente hemos clavado de 9 y 5 a 15, así que tenemos todos mucho trabajo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y tened muy buen día. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias a vosotros y, oye, encantado de recibir cualquier preguntita, ¿de acuerdo? Venga. Correcto. Muchas gracias.